estamos de vuelta en este apartado de innovación y como hemos dicho al principio, tenemos que seguir con la industria auxiliar y tenemos que seguir con uno de los grandes revolucionarios de esta industria auxiliar en su tiempo, que fue el control biológico, Juan Luis. Exactamente, Fernando, buenas noches. Pues sí, hoy nos toca hablar un poquito sobre control biológico, porque es verdad que hemos empezado ya nuestra campaña agrícola, ya llevamos unos mesecillos, depende de la zona en la que estemos, pero no hay que olvidar que empiezan los tratamientos preventivos y, como no, utilizar el control biológico para evitar que nos lleguen todas estas plagas que luego hacen que afecte a nuestros cultivos y tengamos menos rendimiento. Y para eso, ¿con quién mejor que con José Luis González de Biosur, que nos va a dar todas las recomendaciones para tener la mejor campaña posible? Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Pues me gustaría sobre todo preguntarte un poquito, porque yo he estado hablando con algunos agricultores y yo ya sé que ellos tienen algunas preocupaciones, algunas vienen ya derivadas de la campaña anterior, pero es verdad que yo sé que tú sabes que cuáles son las principales amenazas a las que nos vamos a enfrentar esta campaña. Bueno, pues esta campaña principalmente está en boca de todos los agricultores profesionales del campo, es el tris parvispinum. Sí. La nueva plaga de tris que desde hace unos años empezó aquí en los cultivos de Almería y bueno, y año tras año desgraciadamente están subiendo los ataques. Y pues es que no me queda otra cosa que preguntarte, ¿qué podemos hacer ante esta plaga? ¿Qué puede hacer el agricultor? No, sin duda ninguna, la mejor herramienta se ha demostrado por los estudios que hay, por los años que llevamos, que son pocos todavía de tris, que es el control biológico. Sí. Es la mejor manera y de hecho es como se está controlando los ataques actuales de control biológico y cómo se controlaron los ataques en este año pasado, esta campaña pasada. Sí. Control biológico, sin duda ninguna, es la única herramienta que funciona y que se recomienda para el control. Fernando, creo que tú también tienes alguna pregunta. Yo tengo muchas. Este tema te interesa. Hay una ristra bastante grande, sí, efectivamente. A ver, vamos a ver. A mí me gustaría que, para la gente sobre todo que a lo mejor no está tan familiarizada, que vea las diferencias que existen, o sea, que nos comenten las diferencias que existen entre el tris normal y el tris parvispinum. Sí, bueno, hay una serie de diferencias básicas. El tris, el franquinella, el normal, por decirlo de alguna manera, el Franquinella occidentalis, que bueno, se lleva aquí en Almería, pues que tampoco era de aquí de la zona, que también fue un tris importado, ¿vale? Puede llevar, pues, 30, 40 años. Planeando con nosotros efectivamente. Toda la vida, vamos. Tiene una serie de características, como por ejemplo es gran transmisor de virus, ¿vale? Que era el gran problema, y es el gran problema de este tris, que es un importante transmisor de virus. De hecho, en campañas pasadas ha causado problemas bastante importantes por la transmisión de virosis. Totalmente. Desde hace varios años tenemos tris parvispinum, el cual, bueno, una característica también que lo diferencia delante, aparte de la característica morfológica, ¿no? Que bueno, que tampoco eso no nos importa tanto, nos importa para distinguirlo, pero no en cuanto a daño, para ¿no? identificarlo. Para identificarlo, efectivamente. Pero una característica importante es que no transmite virus, afortunadamente, cosa que Franquinella sí que transmitía virus. Menos mal. Porque vamos, bueno, que si llegas a también, además de los daños que causa, que si sea además un vector transmite virus, virus, pues sería todavía muchísimo peor. Entonces, bueno, afortunadamente eso es una característica buena, ¿no? A nuestro favor, dijéramos. Produce importantes daños, Franquinella occidentalis también produce bastante daño en pimiento, bueno, en todos los cultivos, hablando de pimiento principalmente donde son los ataques, pero sin embargo tris parvispinum, esos ataques, esa deformación del fruto, esa degradación física es mucho superior a Franquinella occidentalis. Mucho más agresivo, produce deformaciones, produce corte en el crecimiento de la planta, aborto floral, sale como unas deformaciones, unas verrugas en el fruto, o sea que se deprecia totalmente y echa a perder el cultivo. De hecho, hay parcelas que se han arrancado porque al final fue imposible controlar el tris parvispinum. Bueno, y para que no ocurra eso, ¿qué debe hacer el agricultor? ¿Qué suelta tiene que hacer? Principalmente hay que estar muy vigilante en la parcela. Tris parvispinum lo podemos controlar con control biológico, pero es importantísimo identificar los primeros ataques y hacer sueltas masivas de insectos cuando localizamos los primeros ataques. Efectivamente, hay que soltar toda la batería que tenemos. Es importante los ácaros, como grandes depredadores de larvas de tris. Es importante Orius labigato,
Clavigatus como uno de los principales depredadores de Orius. Son importantes los ácaros depredadores de suelo, porque a Tris parvispinus, bueno, todo el Tris en general, pero a Parvispinus en particular hay que atacarlo por tierra, mar y aire. Entonces, aparte de toda la fauna que se suelta en la parte aérea de la planta, llámese Crisopa, llámese Orius, llámese Swisky, sabemos que una de las principales características de la inmensa mayoría de especies de Tris es que pupan el suelo. Fíjate. Es decir, se tira la larva al suelo y en ese hace la metamorfosis en el suelo y a continuación sale al exterior ya convertido en adulto. Pues esa es una fase en la que es importante también cortar el ciclo. Para eso utilizamos lo que son los ácaros depredadores de suelo. Y vuela también este Tris, ¿no? Sí, una característica también, que no la he comentado, el Tris vuela pero da vuelos cortos, ¿vale? Entonces es un Tris, dijéramos, que va por foco. Es una cosa buena, si se puede decir, ¿no? Más fácil de controlar, es más fácil de controlar. Es un Tris bastante gregario, entonces las primeras manchas, las primeras plantas, dijéramos, van como en la mancha va agrandando. Entonces, si ahí lo localizamos y ahí atacamos intensamente, pues al final conseguimos frenarlo y controlarlo. José Luis, yo creo que viendo lo que ocurrió con Franquinella occidentalis, con el Tris de toda la vida, se hicieron bastantes cosas mal porque hemos dicho que ya lleva siendo una plaga habitual en nuestras fincas durante 30 años. ¿Crees que, por ejemplo, el abuso en los fitosanitarios pudo ser uno de los principales problemas, creando resistencia y haciendo que apareciesen? Sin duda ninguna, de eso fue el gran problema de Franquinella occidentalis. Llegamos a un momento, estoy hablando de hace ya 20 años aproximadamente, que era imposible el control de Tris. Con las materias activas que había no se controlaba. A eso unimos que cada vez el mercado está pidiendo menos materias activas, y era imposible el control. ¿Cuándo se consiguió el control de Franquinella occidentalis? Cuando entró el control biológico. Hoy en día no hay ni un solo agricultor, ni un solo técnico, ni un solo profesional de la agricultura que se plantee el cultivo del pimiento sin control biológico. Efectivamente. Ninguno. Hablábamos de eso fuera de plató, pero quiero volver a sacar el tema ya aquí dentro porque me parece muy interesante cómo en pimiento hemos visto que me parece extrañísimo entrar en una finca en la que no estén utilizando control biológico, porque fuera de esos cultivos hemos visto que a lo mejor el uso de control biológico no es tan habitual. ¿Te refieres a otros cultivos aparte de pimiento? Aparte de pimiento. Vale. Por ejemplo, imagínate que en tomate hemos visto que a lo mejor el uso no alcanza o puede ser un 70%, vamos a hablarlo así. Sí. ¿Por qué hay un 30% que todavía se resiste a entrar en el control biológico? El tema del control biológico en tomate es cierto que ahora puede ser un 70%, está bien, pero empezó desde cero. Sí. Empezó desde cero y se ha ido incrementando hasta un 70%, lo cual quiere decir que, es un dato bastante bueno. La aparición de nuevas plagas, como fue también la tuta, también supuso un empuje al control biológico en tomate, porque también se demostró que con una buena instalación de Neisseria cori, una buena instalación de control biológico, al final conseguimos también el control de las plagas. Y ese pequeño 30%, supongo yo que a lo mejor son tomates de ciclo corto, que a lo mejor el agricultor no está tan... Pero, José Luis, esa bajada que hemos visto los últimos años en tomate, sobre todo, ¿a qué se ha debido? Tú que estás tanto tiempo en el campo, en control biológico en el campo. Los datos que dio la Junta de Andalucía decían que había habido en control biológico un pequeño bajonazo en tema del tomate. Sí, un paso atrás, ¿no? Un paso atrás. ¿A qué se ha podido deber? No sé exactamente a qué cierta que se ha podido deber ese retroceso. Quizá haya sido porque con el uso masivo que ha habido del control biológico se han controlado también las plagas, que quizá haya agricultores que hayan decidido que ya no tengo ese problema y a lo mejor no lo necesito. Pero no sé hasta qué punto ha habido ese retroceso, porque yo estoy notando cada vez un incremento más en control biológico. Ahora vuelvo a ver. O sea, que no sé hasta qué punto. Y José Luis, hablando también de otras posibles amenazas que pueda haber para los agricultores esta campaña, hemos visto que, por ejemplo, el tema de virus es algo que se comentaba mucho este verano, el tema del rugoso. Había mucha preocupación dentro de los agricultores. ¿Qué recomendaciones le podéis dar desde Biosur para intentar evitar que entre este virus dentro de sus fincas?
El rugoso, ¿no? Sí. ¿Te refieres? Bueno, principalmente las medidas profilácticas. Ujú. Las medidas profilácticas que se recomienda a la Junta de Andalucía, que son recomendables, como, higiene, limpieza, desinfección, no cambiar los operarios de un invernadero a otro sin Claro. anteriormente haber desinfectado, haberse cambiado la ropa, cuidado con toda la gente que entra en la parcela, ¿vale? Con protección EPI, con guantes, con... Sí, en realidad al final son Efectivamente. medidas que deberían hacerse Que habitualmente. debería hacerse habitualmente, pero claro, hasta que no Pero ocurra un también problema. recordarlas, sí. De hecho, yo creo que eso va a suponer todo este tipo de medidas que se han impuesto y que son obligatorias. Por otra parte, eso está suponiendo un descenso en los ataques de rugoso, unido también, Sí. por supuesto, a variedades resistentes o tolerantes que han salido al rugoso también. Me gustaría preguntarte, porque la última vez que estuviste aquí estuvimos hablando sobre un tema que a mí me parecía apasionante, que fue hablando de un poquito de la población de murciélagos, y hemos visto que después de esta lluvia vuelve otra vez el ataque de mosquitos, que es imposible salir por las zonas de La Cañada, Roqueta, El Parador, Agua Dulce, y ya no es un poquito antes de que anochezca, sino que a cualquier hora del día te pueden estar picando. ¿Qué puede hacer el ayuntamiento para paliar este ataque de mosquitos? Yo soy un enamorado del control biológico, evidentemente. Estuvimos hablando en aquel Sí. programa de los murciélagos, ¿no? De todo tipo de animales, control biológico. El murciélago no hace un control biológico, al fin y al cabo es un organismo vivo que está controlando otro organismo. Entonces, el favorecer las poblaciones de estos animales, murciélagos, lo que serían aves insectívoras y demás, sin duda ninguna va a reducir la población de mosquitos. De hecho, yo salgo todas las tardes a hacer ejercicio por la Rambla del Parador, salgo ya, oscureciendo por la noche y veo un montón de murciélagos comiendo mosquitos. Pues fíjate, yo Pero creo... un montón de murciélagos, quizá a lo mejor no repara, que no haya escuchado el tema, no repara, Claro. pero veo un montón de murciélagos por toda aquella zona. Entonces, la instalación de casetas para que estos animales pudiesen reproducirse, sin duda ninguna, va a repercutir positivamente o negativamente en la población de mosquitos, porque un problema de estos animales es que no encuentran sitios donde anidar. Fíjate. Es el gran problema que tienen más en las ciudades, ¿no? Que no tienen sitio, no encuentran sitio donde poder anidar. Entonces, si se lo proporcionamos, sin duda ninguna, esa población se va a incrementar. Fernando, cuéntanos. Yo creo también que los organismos públicos que nos estén viendo en estos momentos deberían aprender del campo, las problemáticas que hemos tenido con todos los fitosanitarios y no hacer fumigaciones masivas, sino hacerlo a través de control biológico. Más que nada porque al final Está acaba claro. eliminando los enemigos naturales. Efectivamente, fumigación te va a eliminar los enemigos naturales. Claro. No sé con qué se fumigará, sinceramente no lo sé. Pero si en algún momento se hace una fumigación, deben de ser algún tipo de producto biológico, tipo Claro. bacilo, este tipo de cosas, que Sí. son más selectivos, nos va a eliminar los enemigos naturales. Como se le ocurra en algún momento tratar con un producto químico. Crear las resistencias también, ¿no? Hombre, Aparte de obviamente. que crear resistencia, eliminamos todos los enemigos Efectivamente. naturales y el problema es De las mucho mayor. albuferas, Porque de las salinas, claro, vamos a de todo. eliminar los insectos buenos o organismos buenos, beneficiosos, Claro. que están controlando el mosquito y el mosquito no lo vamos a eliminar. Y Sí. al fin y al cabo, que es el problema que ha pasado en la agricultura a nivel mundial. Claro. O sea, Pues- a nivel, no solamente en Almería, a nivel mundial, ese problema de exceso de químicos, esa proliferación de químicos ha reducido enormemente la población de enemigos naturales y se han disparado las plagas. Fíjate, pues con ese mensaje nos vamos a quedar, a ver si así empezamos a respetar un poquito también la fauna que tenemos a nuestros alrededores para que no se produzcan estos desequilibrios que vemos tanto en los invernaderos como fuera de ellos, la plaga de mosquitos que asola al final Almería, y han llovido 2 o 3 días y ya estamos todos con picadura en todo el cuerpo. Sí, sí. Así que la verdad que te agradezco mucho, José Luis, que hayas estado con nosotros en esta sección de innovación para contarnos todas las medidas que pueden tomar los agricultores con el control biológico, y para el que tenga alguna duda todavía, que puede ir a Biosur y hablar con vosotros Por y supuesto, vosotros le estamos atenderéis. abiertos. El Tris parvis pinus, siempre lo digo, ha venido para quedarse. Ha venido Tiene para pinta. quedarse. Y va a pasar, pues como han pasado con otras plagas. Recuerdo cuando entró la tuta, hace también 15 o 20 años, que parecía que se iba a acabar el cultivo de tomate en Almería.
parecía que se iba a acabar uno de los principales cultivos que tenemos en Almería, y el cultivo de tomate continúa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido estrategia para luchar contra ella. Han salido nuevos organismos de control biológico, han salido también organismos autóctonos que están atacando esa misma plaga. Claro. ¿Vale? Que eso es la principal baza con la que una de las principales bazas con la que jugamos. Y en parvispino va a pasar exactamente lo mismo. Va a ser una plaga que se va a quedar, tenemos que aprender a convivir con ella, pero que... Pues con ese mensaje nos quedamos en esta sección, aprendiendo nuevos protocolos de actuación. Fernando. Esperemos que los murciélagos sigan adelante. A mí es verdad que en la capital, por ejemplo, sí hemos perdido bastante. Yo desde que empecé a ver un poco el tema de los murciélagos, que me apasiona también y me gusta, es que ahora veo murciélagos. Con esto lo vamos a dejar, José. Ahora lo veo. Y nosotros lo dejamos aquí, volvemos ahora en nuestro debate agrícola.